tardes, sean todos bienvenidos a esta primera edición de ABC Negocios 2025. Qué alegría volver a compartir con ustedes. Parece que pasó mucho tiempo, no voy a hacer las típicas bromas de que nos encontramos después de un año, pero realmente este poquito breve tiempo que nos hemos estado en contacto en vivo, bueno, hemos estado preparando una serie de contenidos, materiales e información útil para todos ustedes que nos acompañan. Del otro lado, ya esta primera entrega de lo que es el 2025, venimos recargados, haciendo un recuento de lo que nos dejó el año pasado en términos de números de la macroeconomía, cómo están las empresas localmente, el sistema financiero y lo que se viene, porque por supuesto no podemos dejar de hablar de tecnología, no podemos dejar de hablar de inteligencia artificial y de, por supuesto, todas las herramientas que hoy nos trae el mundo de la TI. Por supuesto, esto vamos a compartirlo ya en instantes nada más. Vamos a arrancar, ¿qué les parece? Con el primer tema de este espacio. Tenemos poco tiempo y mucha información para compartir. Hablamos de la TI. Recientemente lo publicamos y ahí también estamos viendo en portada, por un lado, lo que es la industria financiera, lo que nos dejó el 2024 y un poco de las perspectivas para este 2025 en términos locales principalmente, pero también hablábamos respecto a un informe de Globant de lo que se viene para el 2025, los próximos años también, 2027, 2030, incluso algunas proyecciones de cómo la inteligencia artificial, los humanos sintéticos, que ya es un siguiente nivel de lo que hoy estamos concebiendo como tecnología, ya forman parte de nuestra vida. Lo que hoy conocemos a nivel escueto como ChatGPT, Gemini, Siri, por ejemplo, en el teléfono, van a dar un siguiente paso, ya lo están dando y van a pasar a un siguiente nivel de interacción, de inmersión, que por supuesto en todos los niveles de forma transversal van a ayudarnos a salir adelante. Así es que este y muchísimos otros temas ya los vamos a desarrollar. Tenemos un contacto, vamos a conversar con ella, se encuentra vía Zoom desde España, ella es CEO de Smart Pulse, María Gonzalo con nosotros. María, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y gracias por tu tiempo. Hola, muchísimas gracias por esta oportunidad y aprovecho para felicitarles el año a todos. Muchísimas gracias, María, igualmente un feliz año para vos y a toda tu gente ahí del otro lado. Hablemos un poco y de paso aprovechar esta experiencia en el campo que tenés, María, de lo que se viene en términos de inteligencia artificial, la tecnología que hoy es una realidad, pero estamos hablando un poco de proyección a futuro, para nosotros todavía futuro, en otros países del primer mundo me imagino una realidad ya hoy. Bueno, yo creo que 2025 es un momento apasionante para todos porque ya tenemos que estar adoptando en nuestras estrategias ciertas tecnologías maduras, ¿no? Como la IA y la robótica, que con sus más o sus menos tenemos todos que tenerlas en nuestros sistemas. Estas tecnologías ya ofrecen un retorno tangible y por tanto como empresarios o como emprendedores tenemos que empezar a ver dónde podemos implementarlas para mejorar ese retorno. Sin embargo, no solamente sirve tener el ojo puesto en lo inmediato, porque fíjate que tenemos que adoptar una visión de largo plazo. Ese largo plazo cada vez es más corto. Por ejemplo, temas de computación cuántica, como habla el informe de Globant, son muy relevantes a tener en cuenta, no porque las vayamos a aplicar en el año 2025, pero sí porque las tenemos que tener ya con nuestra mira puesta en empezar a observar qué es lo que viene de otros países y también de empresas y gobiernos que ya están invirtiendo grandes cantidades de dinero en desarrollar estas tecnologías. Por tanto, si queremos mantenernos con una ventaja competitiva, tenemos que comenzar a tenerlo en vista y comenzar a implementar lo que ya está siendo una realidad. Me imagino, y muchos escuchamos, María, en televisión, en películas, de lo que concierne al mundo cuántico. Parece muy lejano, muy ciencia ficción, pero esto es una realidad hoy día que se aplica de forma transversal y ayuda a que toda la tecnología que hoy tenemos en nuestras manos inclusive pueda acelerarse a niveles que todavía muchos desconocemos. Exactamente, la computación cuántica es un sistema, una tecnología aún novedosa y sobre todo poco democratizable o poco expandible por ciertas limitaciones que tiene, como por ejemplo que los electrones, que son lo que se va a utilizar en lugar de los transistores. Todos sabemos que los chips hoy en día están compuestos de transistores y esos transistores son los que manejan los bits, que son como interruptores, ¿no? Tienen el valor 1 y el valor 0 y entre esos dos valores se tienen que mover. Sin embargo, la computación cuántica llega a tener superposición, es decir, un electrón puede tener a la vez el valor 1 y el valor 0 y eso le genera la capacidad de generar muchísimas más interacciones
y poder resolver problemas que un ordenador, un computador tradicional podía tardar pues, decenas de miles de años, puede resolverlos en cuestión de segundos. ¿Qué ocurre? Que para que esos electrones, para que ese campo magnético se mantenga estable, hoy en día el ser humano no es capaz de hacerlo más que en un nivel de cero absoluto de temperatura. Además de algunas otras limitaciones respecto al ruido, ¿no? Entonces eso hace que todavía sea muy poco exportable o muy poco democratizable, pero para que nos hagamos una idea del orden de magnitud de inversión, el gobierno de China ha invertido 15.300 millones de dólares este año solamente en desarrollar la computación cuántica, por no hablar de Estados Unidos o la Unión Europea, que están en órdenes de 8.000 millones también. Así que claramente se está invirtiendo fuertemente en esta tecnología porque se sabe que es el futuro. Ya no hablamos de una era digital, hablamos de una era cuántica, y esta está por venir pues en los próximos 3-4 años. Por supuesto, y aprovechando el poco tiempo que nos queda, María, me imagino que las principales empresas a nivel global, aquellas que por supuesto son mayoritariamente tecnológicas, también están siguiendo ya este camino a nivel cuántico. Digamos que ya están un paso adelantado en términos de lo que hoy es la realidad de la IA, yendo al mundo cuántico hoy. Sí, por supuesto. Empresas como Google acaba de lanzar el chip Willow, que es una primera iniciativa cuántica. IBM, Meta, Microsoft, Amazon están también haciendo inversiones fuertes, pero como digo, casi todas están todavía en un nivel de I+D. Sin embargo, solamente un dato. Para el año 29 se estima que los mayores niveles de encriptación que existen hoy en día van a poder ser rotos por esta computación cuántica, con lo cual sabemos que el año 29 está a la vuelta de la esquina y por tanto antes de eso tenemos que prepararnos para tener diferentes estándares de seguridad, diferente tecnología de ciberseguridad, etcétera. Ese es un punto clave porque si bien hoy de los principales desafíos y obstáculos que todavía observamos es en términos de ciberseguridad a medida que avanza la tecnología, me imagino que en este mundo cuántico también tiene que ir a un siguiente nivel. Así es que también es importante tener este pantallazo para hacer un seguimiento de qué es lo que se viene ya al futuro que está a la vuelta de la esquina. María, quiero agradecerte por tu tiempo, me quedo sin espacio realmente, pero un último mensaje que podamos dejarle a la teleaudiencia. Pues mira, creo que es importantísimo que tengamos una cultura de innovación que esté abierta a probar sin miedo a equivocarnos. Para ello tenemos que generar una infraestructura ad hoc, una cultura de innovación y una capacitación continua de nuestro personal y de nosotros mismos. Creo que es el mensaje que puedo dejar, que no paremos de probar y de educarnos y de mantenernos curiosos. Excelente, María, muchísimas gracias, te mando un gran saludo. Muchísimas gracias a vosotros, que tengáis buena tarde. Muy bien, así desde España compartiendo con nosotros la CEO de Smart Pulse, hablando un poco de lo que se viene 2025-2029 a la vuelta de la esquina, el mundo cuántico. Pero ahora bajamos un poco más a tierra y vamos a hablar de finanzas, del mundo económico, de lo que deja el Paraguay 2024, de qué se viene para 2025 y cómo se ha estado posicionando esta economía a nivel regional. Digamos que Paraguay es aquel que hizo bien las tareas en estos últimos años. Esto se ve a nivel macroeconómico, ya somos todos testigos, pero por supuesto hay grandes desafíos todavía de por medio. Para darnos un poco más de detalles, hoy lo publicamos en la versión impresa, la tenemos con nosotros en piso, ella es economista, especialista también en finanzas corporativas, Patricia Goto con nosotros. Patricia, ¿cómo te va? Hola David, muy buenas tardes, encantada de estar de vuelta aquí. Gracias por compartir con nosotros y veamos esto, para aquel que no pudo quedar, pero puede ingresar a la versión digital y ver un poco de lo que nos dejaba la industria financiera 2024. Paraguay en términos generales hizo bien la tarea, vemos números auspiciosos todavía, pero esto no significa que tenemos que relajarnos, Patricia, porque en términos de institucionalidad, en términos de liquidez, que estaba viendo un poquito esa diferencia que se da en la balanza entre créditos y depósitos, todavía tenemos ahí ciertos desafíos, por no decir falencias. Sí, por supuesto. Antes que nada, destacar toda la labor que hemos hecho en las últimas 2 décadas, que tanto se ve a nivel macroeconómico como también el reflejo en el sistema financiero. Hoy el sistema financiero que tenemos, robusto y resiliente, es el resultado de toda esa bonanza económica de las últimas 2 décadas. No obstante, siempre quedan desafíos por adelante. Paraguay está probablemente en un momento clave en su economía, considerando también el acceso al grado de inversión que hemos tenido en el 2024. Eso nos abre la puerta a una economía mucho más grande para los próximos periodos, y es ahí donde el sistema financiero tiene un rol clave, ¿sí? Tanto en términos regulatorios como también de movimientos que van a haber en el sistema financiero, que de hecho ya lo estamos viendo con las últimas fusiones que fueron anunciadas. Eso también va a ir en constante transformación y hay que ir acompañando todo ese proceso. Ese es un tema no menor que me gustaría mencionarlo, Patricia, porque ¿hasta qué punto es malo
o bueno que hayan fusiones bancarias, por ejemplo? Es una tendencia que lo vemos, hemos conversado con muchos empresarios, esto yo lo cuento off the record, no voy a decir nombres, pero muchos banqueros grandes me mencionaban, ese es el camino, se van a ir dando fusiones, ¿hasta qué punto? Y no sé, vamos a quedarnos con 5 o 6 bancos a nivel país quizás en poco tiempo. ¿Qué tan bueno o malo puede ser eso para nuestra economía? Bueno, es una cuestión que se da periódicamente en economías en desarrollo puntualmente. Básicamente lo que los mercados buscan es tener un tamaño óptimo que cumpla con las necesidades de los consumidores, en este caso de los clientes del sistema financiero, y sobre todo en un momento tan dinámico de la economía es muy común que se den este tipo de movimientos. ¿Qué buscan las fusiones y adquisiciones? Buscan ganar eficiencia, buscan brindar un portafolio de productos y servicios mucho más amplio, y como hablábamos, el tema del tamaño no es menor, sobre todo en el sistema financiero. Hoy para otorgar un crédito el banco está supeditado al patrimonio que tiene, entonces en la medida en que eso sea grande y que los proyectos requieran de otro tamaño también de bancos, eso va a ir mutando hacia otro tamaño del mercado, que es lo que estamos viendo en Paraguay. O sea, positivo dentro de todo porque tenemos menos bancos, más sólidos, con mayor patrimonio, que pueden atender mejores necesidades. Así mismo, el desafío que tienen este tipo de procesos tiene más que ver con la parte regulatoria. Siempre y cuando el marco regulatorio sea sólido y los organismos de control estén también presentes, analizando el tamaño de mercado, las cuestiones nocivas que tienen que ver con la concentración de mercado, mientras eso esté controlado, esto es muy positivo. Interesante eso. Ahora hablando un poco de bancarización, Patricia, vemos un poco también un muy leve crecimiento en los últimos años, un gran desafío todavía en términos de bancarización. Mientras vamos observando grupos etarios mayores, vemos que es menor el nivel al acceso a bancarización. Quizás, ¿cuáles serían estos obstáculos? Educación financiera, desconocimiento, dejan de ser perfiles sujetos a crédito. ¿Qué pasa ahí? Bueno, la principal limitante para lo que es la bancarización en Paraguay es la alta informalidad del mercado laboral. Hoy el 64% de los trabajadores lo hacen en condiciones de informalidad. Eso hace que no haya información necesaria para que el sistema le pueda otorgar un crédito a esa persona, y básicamente el núcleo del problema se basa en eso, ¿sí? Entonces eso es un trabajo que hay que hacerlo articuladamente con el sector público y sector privado, encarar políticas públicas que tiendan justamente a la formalización de las empresas, y con eso va a ser un círculo que va a ir rodando y bueno, vamos a finalmente terminar con niveles de bancarización más altos. Igualmente hay que destacar de que en los últimos años avanzamos bastante. La incorporación de tecnología en toda la banca ha hecho de que esto sea un poco más accesible para las personas, sobre todo en lo que respecta a tener una cuenta bancaria. También las empresas se han ido formalizando o ya utilizan un banco para sus operaciones de cabecera, para todo lo que es pago de salarios y demás, y eso un poco ayuda también a los trabajadores a poder acceder a un crédito. Todavía el camino es bastante largo que recorrer, pero bueno, básicamente el problema inicial se basa en el tema de la formalización. Definitivamente, cuando hablamos también de finanzas, hablamos de empresas que tienen ese compromiso de llevar adelante finanzas saludables, finanzas sustentables y finanzas que por sobre todas las cosas puedan ser accesibles para todos. Hablamos mucho y escuchamos mucho en los últimos años de lo que son los estándares ESG. ¿De qué se trata esto, Patricia? Bueno, los estándares ESG tienen que ver con todas las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza, que básicamente hoy todas las empresas ya tienen mapeado dentro de sus estrategias más de largo plazo. En lo que es el sistema financiero en Paraguay ya hemos observado ciertos avances en términos de incorporación de estos estándares a la dinámica del negocio, ¿sí? Hoy ya vemos proyectos que son financiados con condiciones especiales que incorporan sobre todo el tema ambiental, que es el que está más en la órbita de todos. También una cuestión puntual que pasa en Paraguay, el tema de las mujeres. Hoy hay una brecha significativa de género, y bueno, la banca también está trabajando ahí como para incorporar al sistema a las mujeres, sobre todo aquellas que son emprendedoras, que tienen proyectos, también se hace en condiciones especiales, y bueno, los organismos multilaterales en general también promueven bastante estas prácticas y ayudan al sistema a canalizarlo. Importante tener en cuenta eso. Un poco para redondear, Patricia, pasa muy rápido el tiempo, lastimosamente. Proyección para este año 2025, ¿qué se viene? Bueno, esperamos un año bastante dinámico en condiciones bastante similares a lo que fue el cierre del 2024, que ha sido un año muy bueno, con un crecimiento cercano al 4%. Las expectativas apuntan a un crecimiento un poco menor, 3.8, 3.5 más o menos. Hay un consenso ahí de mercado que espera eso. Básicamente apuntalado por todo lo que es el consumo,
que bueno, fue uno de los motores del 2024 y se espera que lo siga haciendo para el 2025. Excelente, sí, que nos quedamos un poco con esas perspectivas. Agradecerte por tu tiempo una vez más y como yo siempre lo digo, esperando que nos sea la última entrevista. No, por favor, cuando quieran estoy disponible. Excelente, muchísimas gracias. Y nosotros seguimos hablando de economía y en este caso vamos a hablar de números macro. Hablamos un poco de finanzas recién y recién Patricia ya nos daba un poco de lo que se viene en términos de macroeconomía y ahora vamos a amplificarlo un poquito más. Porque Paraguay en los últimos años en términos de Producto Interno Bruto, en términos de inflación, en términos también de lo que ha sido el comportamiento de las finanzas a nivel local, ha mostrado muy buenos números y por eso queremos conversar también un poco respecto a esto con un profesional que nos acompaña vía Zoom desde Argentina. Hablamos un poco de inflación, tasas de interés, por supuesto, cómo se ha comportado también 2024 y por qué no lo que se viene para este 2025. Le agradecemos por su tiempo, Samuel Kaplan de Data Intelligence, vía Zoom con nosotros. Samuel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, David? Un gusto. Gracias por acompañarnos. Hacemos un repaso, Samuel, ya nos acompañaste inclusive con todo este trabajo de Data Intelligence en lo que hoy publicamos en ABC Negocios, una pequeña radiografía de algunos números macro en términos de lo que nos deja el 2024, de lo que se viene para el 2025 y en base a tu experiencia como profesional de la economía, Samuel, ver un poco esto, podemos hacer un comparativo, un paralelismo de qué también le está yendo a Paraguay realmente en estos últimos años en base a tu percepción. Sí. Bueno, sin lugar a dudas, Paraguay ha sido una de las estrellas de la región, como se puede apreciar en este gráfico. Básicamente, el crecimiento promedio del PBI real en los últimos 14 años de Paraguay ha sido del 3,1% y de hecho, como se mencionó recientemente, se estima que se cierra 2024 con un 4%. Así que, sin lugar a dudas, Paraguay es una de las estrellas de la región. Y en términos de PBI por habitante, ¿verdad?, que es obviamente otra de las facetas, este crecimiento del PBI real durante estos últimos años ha generado un crecimiento del ingreso por habitante muy importante, que ha sido del 2,2% promedio anual desde el 2010, que si lo comparamos con el promedio regional de América Latina, que es del 0,8, implica más del doble, ¿verdad? Hoy en día el habitante paraguayo promedio tiene un tercio de más ingresos respecto a hace 14 años. Es interesante eso. Ahora te consulta, Samuel, ¿por qué los organismos multilaterales en general tienen expectativas un poco más optimistas de lo que la banca central, por ejemplo, suele tener, que es un poco más sobria, un poco más limitada? ¿Por qué se da esto? Sí. Bueno, es buena pregunta. Bueno, generalmente difieren muchas veces los modelos de pronósticos que tienen los modelos de multilaterales respecto a los bancos centrales o las instituciones fiscales de cada país. A su vez, en general, esto es algo que no se da solo en Paraguay, sino en general en todos los países del mundo, que las instituciones fiscales y monetarias propias de cada país suelen ser más conservadores en sus estimaciones, ¿verdad? Interesante así que eso. Sí. Hablando un poco eso de... Algo... Sí, te escucho. Eso es algo, decía, que es común en todos los países. Ahora hablando un poco de inflación, Samuel, quizás no sea la mejor comparación, pero lastimosamente entre lo que pasa Paraguay y Argentina, una diferencia brutal. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la inflación en Argentina está por las nubes y por qué en Paraguay está tan controlado, entre comillas, si lo comparamos regionalmente? Sí, bueno, esa es excelente pregunta. Y la respuesta, David, obviamente está en que Paraguay tiene un banco central extremadamente serio, que desde hace ya muchos años tiene un régimen de metas de inflación y lo cumple a rajatabla. Es una institución sólida, independiente y que cumple justamente con su objetivo de la estabilidad de precios. Lamentablemente en Argentina el Banco Central básicamente ha sido un financista del déficit fiscal justamente de Argentina. Recordemos que la inflación ha sido de 3 dígitos tanto en 2023 como en 2024. Afortunadamente ya en 2025 en Argentina será un poco más baja, pero la explicación es esa, básicamente. En Paraguay hay una institución sólida e independiente como es el Banco Central de Paraguay, y en Argentina justamente el objetivo es tender a eso, ¿verdad?, a una institución como es el Banco Central de Paraguay. Hablando un poco de política monetaria, Samuel, ¿qué te han parecido las últimas decisiones del Banco Central? Ahora vemos una leve tendencia a la baja, siempre lo vemos dentro de un marco de mucha seguridad, en una zona de confort, se mueve, no se arriesga para nada el Banco Central con estas medidas, ¿no? De hecho, justamente, aquí como vemos, la tasa de política monetaria se encuentra en el 6%. Recientemente el Banco Central de Paraguay ha ajustado su meta de inflación de 4 a 3,5, con un intervalo de más o menos 2 puntos porcentuales, porque el objetivo es justamente, más allá que la inflación en Paraguay ha sido muy baja
en todos estos últimos años inferior al 5%, salvo cuando fue a la salida de la pandemia, que ha sido un incremento de inflación a nivel mundial. El objetivo es que converja a las mismas tasas de los países desarrollados, que se encuentran entre 2 y 3%. Así que el manejo de la política monetaria por parte del BCP, ¿verdad?, ha sido muy prudente, y eso se ve reflejado en esta tasa de política monetaria, que genera justamente tasas de interés reales positivas, ¿verdad? Me refiero sobre la inflación. Por supuesto, realmente importante este pantallazo y tener esta radiografía, por un lado, de lo que ha sido el comportamiento en los últimos años de la economía nacional y de lo que se viene para este 2025. Por eso también quiero preguntarte, por último, Samuel, un poco de tu percepción, cómo Paraguay se va a comportar este año en base a tu perspectiva. No podemos hacer mucho de futurología, pero sí analizar el ritmo que ha tenido en los últimos años y ver si sigue esta tendencia al alza o a la baja. Bueno, en el caso particular de Paraguay, lo que se viene en 2025 es otro año positivo, tal vez con un nivel de crecimiento algo, pero levemente más bajo que en 2024. Se estima, de hecho, el Banco Central estima alrededor de 3,8, impulsado por consumo e inversión. Y lo que es los niveles de tasa de inflación, se espera una inflación muy cercana a lo que fue 2024, con tendencia a la baja, entre 3,5 y 3,7, en línea con el objetivo del Banco Central, ¿verdad? Una tasa, digamos, el centro de lo que es el intervalo, el objetivo de tasa del Banco Central, que es 3,5, el objetivo de tasa de inflación, ¿verdad? Así que esas son las expectativas para este año que se viene. Como tú has dicho, no puede hacer futurología, pero es generar el consenso. Definitivamente. Bueno, Samuel, más que nada agradecerte por tu tiempo, realmente muy amable, gracias por este contacto desde la distancia también, desearte muchos éxitos y, como yo siempre lo digo, esperando que nos sea la última entrevista. Seguro, David, muchas gracias a vos por el contacto. Muy bien, así lo tenemos a Samuel Kaplan de Data Intelligence compartiendo con nosotros. Hoy en el impreso compartíamos una radiografía, un pantallazo, algunos gráficos en torno a lo que nos dejó la economía 2024 y de lo que se viene también para este 2025. Por supuesto, para que usted del otro lado, sea un empresario, emprendedor o simplemente quiera saber un poco más de cómo está la economía de las empresas, pueda también ingresar y tener un poco de esa brújula, un poco de ese termómetro de cómo se han estado comportando los números aquí en Paraguay en comparación a lo que sucede en la región. Y con esto tenemos que cerrar este espacio de ABC Negocios. Agradeciendo a la compañía, la preferencia que nos da usted del otro lado. Será hasta el próximo miércoles con muchas más empresas, noticias aquí por las pantallas de ABC TV.